aquel que instruye en la palabra, todo aquel que puede de alguna manera poder no solamente leer, sino investigar la palabra, sabe y entiende que hasta los lugares geográficos tienen mensajes muy importantes de parte de Dios. A lo largo de la historia bíblica, cuando estudiamos la geografía bíblica, cuando nos empezamos a dar cuenta de que hubieron lugares muy puntuales donde de alguna o de otra manera se experimentaba una presencia de Dios o un desafío de Dios o un mandato de Dios o algo importante, sin lugar a dudas, ese lugar es mítico, es un lugar específico y especial para Dios y para los hombres que lo han transitado. Por eso en esta tarde-noche, como siempre decimos, yo quiero hablarles del vado de Jaboc. El vado de Jaboc. No nos equivocamos en la gráfica y tampoco en el nombre, porque no es el vado de Jacob, sino el vado de Jaboc. Ahí mismo en el libro de Génesis, dice la Biblia y nos cuenta de que Jacob precisamente está volviendo a su hermano. Y después de un proceso bastante largo que demoró 20 años, Jacob va a pasar por este lugar. Y la Biblia nos dice en Génesis capítulo 32, en el versículo 22 y 23, que se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, estamos hablando de Jacob, y sus 11 hijos. Todavía no estaba Benjamín, pero sí estaba José. Y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Una de las cosas que más nos cuesta vivir a todos nosotros es precisamente la incertidumbre. La incertidumbre que genera la falta de definición en nuestras vidas es una de las cosas que nos deja paralizados y resignados a morir en dicho estado, desconociendo o desconectándonos de nuestro real destino y, ¿por qué no?, también de nuestro propósito y también de nuestro derecho. El derecho que Dios le ha establecido a los hombres es que sean felices y completos. Cuando Dios te creó, me creó, estableció un derecho universal para todos los hombres. Todos los hombres tienen derecho a ser felices y a ser completos. ¿A qué me refiero cuando ser completos? Vivir una vida plena. En definitiva, lo que Jesús le vino a plantear al hombre, a que pueda tener una vida y vida abundante. Cuando nosotros hablamos de la vida abundante, nosotros hablamos precisamente de la vida completa, la vida que tiene ausencia de vacío, la vida donde pueda alcanzar a total dimensión el derecho pleno de ser feliz. Pero muchas veces la falta de definición, muchas veces la incertidumbre que nos genera determinados momentos en nuestras vidas, donde pareciera que las cosas no se definieron, donde no estamos ni allá ni acá, donde estamos parados en una realidad que no es la nuestra y sabemos que no es la nuestra. En un momento de mi vida, yo le decía a Dios, yo necesito ser feliz. Yo tengo derecho a ser feliz. Y yo me imagino que a lo largo de la historia de Jacob, él se dio cuenta que no era feliz. Se dio cuenta que las cosas no estaban definiendo, no estaban definidas en su vida. Y esa incertidumbre lo movilizó. Y entonces va a pasar el valle, va a pasar este lugar tan especial. Jacob sabe que es la hora de pagar viejas facturas y definir definitivamente si lo que recibió fue un cuento, una emoción o verdades irrefutables. Después de 20 largos años, volvía a la tierra de su familia, a la tierra de su hermano, a la tierra donde dejó a su hermano Esaú peleado con él. Volvió a la tierra que lo vio partir, pero tiene que pasar por este lugar, el vado de Jaboc. Cuando me puse a investigar un poquito de qué se trataba, porque me llamó la atención que Jacob se prepara para pasar este arroyo, este río, para que usted lo entienda bien, me di cuenta que no estaba en un lugar
particularmente de los que uno puede desconocer, ya que Jaboc es el afluente del río Jordán, que por corriente occidental suministra corriente al río, suministra de corrientes y de influencia al río más importante de Palestina, que es precisamente el Jordán. Quiere decir que este río, este pequeño río, nutre de aguas al río más importante de toda la tierra de Palestina. Jacob tiene que pasar por ahí y vuelvo a repetir, todo buen instruido en la palabra sabe que esos lugares geográficos también tienen un mensaje. El Jordán es el río más importante de la tierra de Palestina, testigo de los grandes acontecimientos de la historia bíblica y, ¿por qué no?, juez de dos claras actitudes, ya que él mismo suministra agua al mar de Galilea, pequeño, pero con una gran condición. Si usted agarraría un mapa de la vieja Palestina, usted se va a encontrar que allá arriba está el mar de Galilea, pequeño, y aquí abajo el mar muerto o mar salado, y que hay una conexión entre ambos dos, que es el río Jordán. Pero qué interesante, porque el río Jordán es testigo de esos grandes acontecimientos de la era bíblica. Es juez de dos claras actitudes entre el mar de Galilea y el mar muerto. ¿Por qué digo juez? Porque él es el que suministra a ambos, pero ambos tienen diferentes historias. El mar de Galilea, aunque pequeño, tiene la habilidad de que todos los afluentes que recibe lo vuelve a dar. Y entonces ese río, todo lo que recibe, devuelve y está lleno de vida, lleno de cosas que se mueven. Y fue en el mar de Galilea donde Jesús manifestó su gloria y donde los grandes acontecimientos estuvieron rodeados alrededor del mar de Galilea. Fue en el mar de Galilea que Jesús calmó las aguas en plena tempestad. Fue en el mar de Galilea donde Jesús fue caminando a los discípulos cuando los discípulos estaban desesperados. Fue en Galilea, a las orillas del Galilea, donde Jesús enseñó sus grandes misterios y sus grandes enseñanzas. Sin embargo, el mar muerto, que recibe el mismo afluente por el río Jordán, es precisamente como su nombre lo menciona, aunque grande, no comparte, y todo lo que cae en el mar muerto, como dice su nombre, muere. Conocido también como el mar salado, porque las aguas destruyen todo lo que entra ahí. El Jordán es el juez de ambos dos. Y el Jordán pasa a ser uno de los sitios más extraordinarios de la historia bíblica, ya que divide la tierra prometida en dos. Cuando usted se pone a pensar en la división de la tierra prometida y la tierra de los que no fue, ahí está el Jordán. El Jordán parte la tierra en dos. De un lado la tierra de bendición que Dios le prometió a Moisés y a toda esa generación, y del otro lado estaba la tierra de los amonitas, moabitas, madianitas. Cruzar el Jordán significaba entrar en una nueva dimensión. Cruzar el Jordán era muy significativo, porque era entrar a una dimensión, a la dimensión de Dios. Y es por eso que usted puede encontrar en el libro de Josué, que Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora entra y levántate y cruza el Jordán. Es en el Jordán donde la generación de Josué va a experimentar un milagro muy parecido a lo que fue el Mar Rojo 40 años atrás. Ellos tenían que cruzar el Jordán y entonces Dios le dice: agarra a 12 sacerdotes, tomen el arca y vayan al Jordán. Y sucederá que cuando los pies de los sacerdotes toquen el Jordán, entonces las aguas se abrirán. Y la Biblia nos dice que cuando los pies de los sacerdotes tocaron el Jordán, las aguas del Jordán se abrieron e Israel pasó en seco, como 40 años atrás, la generación de Moisés. Es porque en el Jordán entras a vivir un mundo sobrenatural. En el Jordán entras en una nueva dimensión, una dimensión donde las aguas no son problemas, donde los problemas no son problemas. Entras en la dimensión de entender de que Dios es un Dios sobrenatural, está por encima de cualquier ley física. Es el Jordán
testigo de los grandes acontecimientos que podemos ver en la Biblia. Es ahí, en el Jordán, donde Elías es arrebatado. La Biblia nos cuenta que fue en el Jordán cuando Elías con Eliseo fueron, y mientras ellos hablaban, Elías le había dicho a Eliseo, mirá que Dios me va a venir a buscar. Y de repente Eliseo vive una experiencia sobrenatural, porque vienen carros de fuego, carros de Dios a levantar a Elías. Y es ahí en el Jordán donde Eliseo se queda clamando y donde recibe la doble porción del Espíritu Santo. Antes de partir, Elías le dice a Eliseo, dime lo que quieres. Y entonces Eliseo dijo, yo quiero 2 veces lo que tenés vos. Y la Biblia nos dice que ahí en el Jordán, el manto de Elías cae sobre Eliseo. Y cuando cae sobre Eliseo, Eliseo quiere comprobar lo mismo que va a comprobar Jacob, lo mismo que van a comprobar todos los que pasaron por el Jordán. Dice que toma ese manto, se arrodilla a orillas ahí al río y golpea las aguas y dice, ¿dónde está el poder, el Dios de Elías? Y las aguas se abren. Porque el Jordán trae vista espiritual. En el Jordán todas las cosas son posibles. Y es en el Jordán, inclusive, donde Dios manifiesta su gloria. Y podemos estar toda la tarde hablando de esto. Fue en el Jordán que Naamán, el sirio, encontró sanidad para su lepra, comparándose con los dioses y con las aguas y con los ríos de Asiria, victoriosa por todos lados. Sin embargo, cuando Eliseo le dice, ve a lavarte al río Jordán, él no quería ir. Y dijo, los ríos de mi pueblo son mejores. No se trata si los ríos de tu pueblo son mejores. Se trata que en el Jordán está la gloria de Dios, el Dios único y verdadero. El Jordán te abre los ojos y te hace ver la realidad de Dios. Si hay algo que estamos convencidos como iglesia, que este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo para que Dios nos abra los ojos y veamos la realidad de Dios. Seguramente, si Dios abriría nuestros ojos en el tiempo que estamos viviendo, no miraríamos la realidad que todos miran. Estaríamos viendo al Dios de la historia, al Dios que jamás lo vamos a encontrar desapercibido. Fue el Jordán. Es en el Jordán donde precisamente Dios puede vencer las leyes físicas. Porque el mismo Eliseo, en determinado momento los profetas le dijeron, el lugar es pequeño, necesitamos hacer algo, así que vamos al Jordán a sacar postes. Y la Biblia nos cuenta que un hacha se cayó, un accidente de trabajo, y se apenó porque el hacha no era de la persona que la estaba usando, y entonces Eliseo, venciendo toda ley física, hizo que el hierro flotara del agua. Usted lee esas cosas en la Biblia y dice, wow, qué loco, ¿no? Qué impresionante. Sin embargo, el Jordán simboliza, nos muestra la apertura espiritual, nos muestra lo que es entrar en una nueva dimensión, lo que no es vivir la fe en Cristo basado simplemente en los acontecimientos naturales, sino que vivir en Cristo significa estar mucho más allá de cualquier ley física, cualquier ley política o cualquier realidad que nos rodee. Es en el Jordán donde la Biblia nos encuentra que después de 400 años de silencio profético, la voz de Dios se hace presente y es la voz de Juan. La Biblia nos dice que en el Jordán Juan bautizaba y de todas las provincias venían a él confesando sus pecados. Y es en el Jordán donde Jesús también es bautizado y de donde comienza su ministerio público. En el Jordán, la Biblia nos dice que Jesús fue a Juan en el Jordán. Y entonces la Biblia nos cuenta que cuando Juan lo ve a Jesús, le dice, yo necesito ser bautizado por vos, ¿cómo me vas a bautizar? Y Jesús le dijo, deja que se cumpla toda justicia. Y la Biblia nos dice que Jesús fue bautizado en el Jordán y dice que descendió sobre él el Espíritu Santo. Se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y también se abrieron los cielos. En el Jordán se te abren los cielos. En el Jordán recibís vista espiritual. En el Jordán se definen las cosas. El Jordán. Tierra de Zebulón. Tierra de Neftalí. Camino del mar.
del otro lado del Jordán. Fíjense que la profecía decía, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tiniebla, vio una gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Otra traducción dice, donde viven tantos gentiles, que la gente está llena de oscuridad, vio una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arrojaba sombra, la luz le resplandeció. Galilea de los gentiles es testigo de la gloria de Dios del otro lado del Jordán. Jacob pasó 20 años rodeado de indefiniciones. Cruzar el vado o ese río que afluía al Jordán significaba un antes y un después. Es definir el destino y entrar definitivamente en una nueva dimensión, la del poder del Espíritu Santo. Se lo voy a bajar a tierra porque a mí me gusta que la Biblia la entendamos de esa manera. Jacob entendía que tanta indefinición ya no podía hacer más con él. Él necesitaba ir al hueso, a lo real. Y hay un momento en nuestras vidas donde necesitamos ir al hueso. Y cuando digo ir al hueso significa dejar de costado todo lo que nos sirve y tener una experiencia real, fuerte con el Espíritu Santo. Jacob está cansado, está triste y tiene que llegar a una instancia donde precisamente las indefiniciones se van a convertir en definiciones, donde necesita empezar realmente a vivir todo lo que Dios dijo de él. Por eso, ¿cómo se llega a esta instancia? Y en primer lugar, yo quiero decirle que Jacob asume totalmente su error. ¿Cómo se llega al Jordán? Jacob llega y en primera instancia, él asume su error. Una de las cosas que más nos cuesta en la vida es asumir que nos equivocamos. Una de las cosas que a la gente más le cuesta decir es, me equivoqué. Y definitivamente Jacob tiene que asumir muchos errores en su vida. Él desde el vientre de la madre supo los propósitos de Dios. De hecho, que la Biblia nos cuenta que él peleaba con su hermano por ganar el lugar que le correspondía. Quiere decir que Jacob sabía lo que Dios le había dado. Él antes de salir ya lo sabía, pero cuando salió se volcó a toda estrategia humana para tratar de lograrlo. Hizo todo lo que estuvo a su alcance. Hizo todo lo que pudo para lograr lo que supuestamente Dios le dijo que iba a hacer. Pero eso está lleno de estrategias humanas. Y usted puede encontrar una sucesión de errores en Jacob que le hubieran costado muchos años para poder revertir. Si usted recuerda la historia bíblica, usted se va a dar cuenta que él había pasado por muchos procesos bastante dolorosos y se empieza a dar cuenta de que esos errores estuvieron y lo sacaron de su destino. En primer lugar, él quiere la primogenitura y la negocia con su hermano. Después compra la bendición con trampa. Y toda esa trampa le trajo un dolor muy grande con su hermano. Hasta que por fin Jacob se da cuenta que se está equivocando. Y hay un momento en nuestra vida donde nuestros errores son tan grandes que es hora de reconocerlos. La Biblia nos dice que cuando huía de su hermano, precisamente en Betel, Dios se le presenta y le dice: Jacob, yo estaré contigo, pero yo voy a volver a traerte a esta tierra, porque este es el lugar donde tenés que estar, este es el lugar de tu dimensión, este es el lugar donde yo te quería poner. Lo que estás haciendo no es correcto, ni estuvo correctamente. 20 años de trabajo y dolor lo llevaron a Jacob a entender que algo andaba mal. Y entonces la Biblia nos dice que es Jacob el que se da cuenta de que es hora de asumir su error. ¿Cuánto nos cuesta asumir nuestros errores? ¿Cómo nos abrazamos y defendemos posiciones por más que pensemos que estamos equivocados? Muchas veces el no asumir el error está asociado a la soberbia, a la vanidad, al egoísmo, al tratar de defender lo indefendible. Y la Biblia nos enseña que el que encubre sus errores, el que encubre sus pecados, dice Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué significa eso? Que el solo hecho de reconocer nuestros propios errores nos liberaría. Dios no tiene problema con tu error. Es más, es imposible que no los cometas. No podríamos plantear una vida sin errores. Hubieron muchos errores en la vida de Jacob, hubieron muchos errores en mi vida, hubieron muchos errores en tu vida. El problema no son los errores, el problema es no reconocerlos. Con amor eterno Dios te ama a tal punto que está dispuesto a pasar por encima todos tus errores. Y solo Él te puede sanar cuando los reconocemos. La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Es el apóstol Pedro el que le dice a toda esa generación que rechazó a Jesús: arrepiéntanse, cambien de actitud, reconozcan sus errores y vendrán de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Quiere decir que cuando nosotros podemos reconocer nuestros errores en la presencia de Dios, Dios es un Dios tan amoroso, nos ama tanto, que no solamente cubre nuestros errores, sino que nos restaura. Yo me lo imagino a Jacob como muchas veces vos y yo. Llegar a la presencia de Dios y decir: me equivoqué. ¿Cuántas veces te diste cuenta que cometiste un error? Jacob va a llegar al vado de Jaboc, va a cruzar el Jordán y definitivamente va a cambiar el curso de su vida cuando asume y se da cuenta que estuvo equivocado y dice: señores, agarra a su esposa, a sus hijos y le dice: miren, yo tengo que volver a mi tierra, yo tengo un problema que solucionar allá, yo me equivoqué muy feo. 20 años le costó a Jacob darse cuenta que se había equivocado. Yo un día me di cuenta que las cosas las había hecho muy mal. Y peleé mientras pude. Y traté de levantarme como pude. Y traté de buscar alternativas para salir del problema. Pero hay un momento donde te vences, viejo. Hay un momento donde parece que estás metido en un pozo que no salís. Y hay un momento que cuando más querés salir, más te hundís. Y me acuerdo como hoy el día que fui delante de Dios y le dije: Señor, estoy cansado de mis propios errores. Estoy cansado de fallar. Es Pedro el que, dándose cuenta que Jesús se lo había dicho, se lo había mencionado, cuando se encontró con la mirada de Jesús, el mismo Jesús que horas antes le dijo: Pedro, me vas a negar. Pedro decía: no, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y Jesús le dice: Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, ya van a haber 3 veces que me vas a negar. ¿Quién hubiera creído? ¿Quién hubiera dicho que de todos los discípulos? Mire, yo le hubiera puesto una ficha mucho más a Tomás. Ese descreía de todo, ese llenaba de dudas el grupo. Si usted ve la historia bíblica, Tomás era el que siempre andaba rezongando, era el pesimista del grupo. Es Tomás el que hasta con los testimonios frescos decía: si yo no meto la mano, no creo. Tomás, que cuando Jesús va a sanar a Lázaro, cuando lo va a levantar de la muerte, le dice a los discípulos: ¿para qué vamos? ¡Nos van a matar! Yo hubiera descreído de Tomás, hubiera descreído de cualquiera de los otros que no tenía un rol tan protagonista, pero Pedro no. Si Pedro fue el que la noche que Jesús dijo: ¿qué dicen la gente de mí?, el único que levantó la voz dijo: Pedro, algunos dicen que sos un profeta, otros dicen que sos Elías. Y Jesús le dice: pero ¿ustedes qué opinan de mí? Eso significa que muchas veces nos podemos ganar el respeto de los demás, pero ganarnos el respeto de los propios, eso es lo difícil. Muchas veces podemos impresionar a nuestro vecindario, a la iglesia, a todo el mundo, pero hay que sentarse con tu esposa para ver qué opina, hay que sentarse con tus hijos para ver quién sos. Y entonces Jesús le dice a Pedro: ¿y ustedes qué opinan? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos los 11 se quedaron mirándolo diciendo: ¡wow!
Jesús dijo: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia y te daré las llaves del reino. ¡Wow! Dios, Pedro no puede fallar. Pero en esa noche de patas sucias y de orgullo santo, como lo definió un historiador, esa noche de patas sucias porque estaban todos recostados con los pies sucios que Jesús tuvo que lavarles. El orgullo de pensar que se va el maestro y quién manda. Jesús le dice: Pedro, antes que el gallo cante me negarás. Dice la Biblia que cuando Pedro le niega por tercera vez con juramento y maldición, se lo voy a bajar a tierra. Dice que una criada le preguntó: ¿tú eres uno de ellos? Y dijo: no sé lo que dices. La segunda criada le dice: vos sos de ellos, hasta tu manera de hablar te descubre. Y dice que Pedro empezó a negar con juramento, algo que para los judíos es sumamente difícil. Quiere decir que Pedro decía: yo te juro que no lo conozco. Pero dice que la tercera vez cuando le importunan a Pedro, Pedro juró maldiciendo. Quiere decir que Pedro básicamente lo que dijo: yo te juro que no conozco a ese maldito. Y dice la Biblia que estando en el patio de la casa del sumo sacerdote, calentándose con fuego ajeno, se dio vuelta y se encontró con la mirada de Jesús. Y Jesús lo miró. Hay momentos que Dios no te tiene que decir nada. Solo te mira. Hay momentos que cuando vas a la presencia de Dios, las palabras están de más. Vos y Dios sabemos quién es quién. Y entonces dice que cuando Pedro vio los ojos de Jesús, salió afuera y lloró amargamente por su error. La diferencia notable entre Pedro y Judas es que Judas se ahorcó, pero Pedro lloró. Y una vez un hermano entra a mi oficina y me dice: pastor, se me pone a llorar y me dice: pastor, me pasó esto y lo otro, me equivoqué, metí la pata. Y yo mientras lo escuchaba dije: qué bueno. Y me quedo mirando. No digo qué bueno tu error, no. Qué bueno que lo reconozcas. Porque yo conozco gente que destruye una familia y ni siquiera pide perdón. Yo conozco personas que le infelicitan la vida a sus esposas o a sus esposos y ni siquiera son conscientes del daño que hacen. Yo conozco hijos que amargan la vida de sus padres y nunca ni siquiera pidieron disculpas. Pedro lloró amargamente y es por eso que cuando Jesús resucita, la orden a las mujeres es: vayan que los espero, junten a todos mis hermanos y a Pedro. No se olviden de decirle a Pedro que tenemos que hablar. En ese encuentro tan extraordinario de Jesús en el río, en el mar de Galilea, Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde rápido. Pero cuando le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas?, él se da cuenta que algo no anda bien. Y entonces Pedro le dice una oración que te la recomiendo. Frente a tus errores, frente a tus metidas de pata constantes y repetidas, si vos sos de los míos, los que meten la de andar constantemente y repetidamente, aprendé a leer entre líneas cuando Pedro le dice al Señor: Señor, vos sabés todo, vos sabés que yo te amo, que hay errores que no puedo manejar y que me han llevado a pasar años fuera de mi destino y de mi propósito. Pero vos sabés cuánto te amo y vos sabés cuánto yo daría por estar con vos. Así estaba Jacob, cansado de sus propios errores, asumiendo su error y diciendo: yo definitivamente quiero saber si lo que dijiste hace tantos años es verdad o es cuento.
Yo quiero vivir lo que me dijiste que iba a vivir, pero quiero la realidad. Y así Jacob cruza el vado de Jaboc, asumiendo sus errores. Quiero decirle a todos los que me están escuchando que hay medicina para tus errores. Hay perdón para tus pecados. Hay oportunidades cuando las perdiste. Pero solo necesita tu arrepentimiento. Solo necesita Dios tu dolor por errar. Solo necesita un Señor, lo siento. Solo necesita un Señor, perdóname. No lo quise hacer. No quise hacerlo. Hasta me desconocí. No supe cómo pasó. No hay problema para tus errores. Porque hay medicina para tus errores. Hay restauración para tus pecados. Lo que no hay solución para tu orgullo, para tu soberbia. No hay solución para un corazón que sigue defendiendo errores que no se pueden defender. Es hora de asumir que nos equivocamos, que hemos errado el camino y que necesitamos que Dios nos dirija. Entonces entrarás a una nueva dimensión. Entonces lograrás entrar a la dimensión de lo sobrenatural. Porque no tendrás problemas en asumir tus errores. Número 2. Jacob va a llegar a esa instancia abandonando malas influencias. Siempre hablo de esto porque me gusta marcar que hay personas que definitivamente son muy nocivas para nosotros, que solamente producen y traen dolor, desazón, desánimo. Hay personas que definitivamente son malas influencias, que significan simplemente personas que nos van a llevar a un mal camino. Son de aquellos que lo único que quieren es despertar tu adicción a ellos. Son esas personas que quieren lograr una dependencia constante y son las personas que siempre te sacan y nunca te dan. Son esas personas que siempre tienen lo negativo para mostrarte y nunca te van a inspirar, nunca te van a desafiar, nunca te van a dejar nada bueno. Definitivamente, perdónenme el término, son chupasangres. Son personas hasta que quitan tu fuerza, porque siempre te están inspirando hacia el mal. En esta era de tanta comunicación negativa tenés que tener mucho cuidado, porque a veces es demasiada la influencia negativa que tenemos. Pero Jacob, durante 20 años, trabajó para su suegro Labán. Y mire qué interesante, porque parece que Dios quería ajustar cuentas con Jacob y lo mandó a trabajar de su suegro. Y eso sí debe ser difícil. La Biblia nos dice que 14 años trabajó por sus 2 mujeres y 6 años trabajó por un falso salario. Usted me dice, pastor, esto usted ya lo dijo varias veces y lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque Jacob vivió una muy mala sociedad con su suegro. Una sociedad injusta. Una sociedad donde siempre hay uno que gana y el otro que pierde. Cuando yo hablo de esto, y lo hablo también en el mundo de los negocios, son las sociedades injustas. Pero son esas sociedades o esas influencias nefastas sobre nuestras vidas, que nos quitan el sueño, que nos dan noche de dar vuelta, de amargura tras amargura, y de querer corregir algo que nunca se va a corregir. Son esas personas que nunca van a escuchar nuestro consejo, pero siempre nos van a pedir uno. Son esas personas que siempre te van a importunar y te van a llamar y te van a pedir. Y le decís todo lo que tiene que hacer, pero nunca lo hace. O quizás son esas personas que a tus espaldas te traicionan, te mienten y hasta hablan mal de vos. Yo no sé si conoces a alguno, pero si conoces a alguno es pura coincidencia. Me refiero a esas personas que todo el tiempo están trampeándote, negociándote. Y así fue Labán para Jacob, hasta que Jacob se dio cuenta de que era el momento de dejar. Era el momento de hacer un antes y un después, porque no se puede estar toda la vida renegando con las mismas personas. No se puede estar todo el tiempo detrás de alguien que nunca quiere cambiar.
No se puede estar dando toda nuestra fuerza ni toda nuestra energía a personas, a negocios, a cosas que no funcionan, que definitivamente no van a funcionar. A veces es preferible un corte a tiempo y un empezar de nuevo que un seguir en algo que no funciona. Jacob se da cuenta que Labán lo trampeó siempre. Y entonces reunió a su mujer y dijo, es hora de definir. Y saben una cosa, yo estoy cansado de esta vida. Estoy cansado de 20 años. Este hombre me cambió el salario 10 veces. Me mudó su palabra, me cambió los términos. Me dijo una cosa, hizo otra. Le hablo y no me escucha. Cuando me doy vuelta me traiciona. Y entonces se fue con todo lo que tenía. Oiga, si me estás escuchando bien, ese río llamado Jaboc, Jacob lo iba a cruzar y iba a dejar atrás todo esto. Iba a dejar 20 años de una mala influencia, de alguien que nunca lo hizo crecer, de alguien que siempre le sacó y nunca les dio, de alguien que lo trampeó, lo engañó y hasta habló mal de él a sus espaldas. Es hora de dejar las malas influencias. Así he estado estos 20 años, dice Jacob. Le dice en la cara a Labán, 14 años te serví por tus 2 hijas y 7 años por el ganado que nunca me diste. Y has cambiado mi salario 10 veces. Y si Dios, el Dios de mi padre, no abre mis ojos, no estuviera conmigo, me hubieras enviado estos 20 años con las manos vacías. El mejor negocio es alejarte de esas malas influencias. Porque la Biblia dice, la Biblia nos enseña que el que se junta con sabios, sabio será. Mas el que se junta con burladores será igual, te vas pareciendo cada vez más a ellos. Y yo quiero estar del lado de los que unen. Yo quiero estar del lado que edifican. Yo quiero estar de los que siempre te van a dar una palabra de ánimo y no la murmura constante. Ya no quiero estar rodeado de esa gente que todos tiempos se está quejando de algo y no hace nada por cambiar. Ya no soporto, y casi este es el tiempo donde es tanta la carga, es tanta la presión que podemos vivir en la vida diaria con todos los que nos rodea, que no podemos rodearnos con gente que definitivamente no quiere cambiar. Como te darás cuenta, Jacob llega a este río, Jaboc, para hacer un antes y un después. Cuando Jacob dejó la mala influencia, recibió la buena. Hay una presencia de Dios acá. Porque la Biblia dice que cuando dejó a Labán, le salió a su encuentro ángeles de Dios. Es fácil. Se fueron las malas influencias y vinieron las buenas influencias. Y dice la Biblia que cuando dejó a Labán, Jacob parecía haber perdido todo. 20 años de esfuerzo lo dejó en la nada. Pero definitivamente dejó a Labán y dijo, yo levanto acá esta montaña de piedras como testigo. Y vos no vas a pasar estas piedras, ni yo tampoco, porque no te quiero ver más. Y la Biblia nos enseña que cuando Jacob pensaba que había dejado todo su tiempo, había perdido absolutamente todo, había soltado definitivamente eso. Dice que cuando él siguió su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y Jacob vive la experiencia de ver ángeles rodeando, el favor de Dios rodeándolo. Lo mismo que Abraham cuando dejó a Lot. Después que dejó a Lot, Dios le dijo a Abraham, ahora sí, sube, mira la tierra y la tierra que ves te la daré a vos y a toda tu descendencia. Pablo decía en su época, tengan cuidado con los mutiladores del cuerpo. Tengan cuidado con los que andan sembrando discordia entre los hermanos. Tengan cuidado con los que siempre hablan y hacen referencia pensando que yo voy a hacer bien o voy a ser mejor que el otro. Tengan cuidado con el espíritu de Absalón, que siempre está criticando el liderazgo porque ellos suponen que son mejores. La Biblia nos dice que Pablo, cuando despidió a los ancianos de Mileto, dijo, yo los he cuidado como una familia. Yo he trabajado de día y de noche. Yo he dado todo el consejo de Dios. Pero detrás de mí vienen hombres que no perderán el ganado.
perdonado. Y hay personas que no perdonarán tu vida. Hay personas que como sanguijuelas solo te quieren sacar y sacar y sacar. Rodéate de ángeles, rodéate de personas que te influencien, que te den una palabra, que te traigan inspiración, que te desafíen, que te levanten. Entonces harás un antes y un después. Y número 3. Jacob llega a esta instancia y sabe que tiene que arreglar lo que rompió. Hay actitudes que no solamente son espirituales. Hay actitudes que son de gente educada. Hay actitudes que ni siquiera son de los hombres espirituales, porque a veces uno ve una actitud y dice, pero esta persona es una persona muy espiritual. No. Mire, hay cosas que no son ni siquiera espirituales, hay cosas que son de educación, hay cosas que son de ser buena gente. Muchas veces yo he encontrado con la facilidad que rompemos todo y que sencillamente no asumimos las consecuencias. Es ese que en nombre de la sinceridad te destroza, pero te dice, yo fui sincero. Y yo siempre digo, bueno, pero la sinceridad no te autoriza a destruirme. Hay muchas cosas que te las tenés que aguantar porque hay muchas cosas que decirlas va a ser mal. Pero en nombre de la sinceridad he visto a personas que destruyen, hablan, hieren, lastiman y después dicen, bueno, discúlpame. Y en ese bueno, discúlpame, ni siquiera dicen perdón. En ese discúlpame es como que se exoneran de su responsabilidad. Es el padre que deja a su hijo tirado y después de 20 o 30 años aparece en la vida del hijo para decirle, bueno, discúlpame, la verdad me colgué. ¿Me colgué? O sea, me colgué, hay que colgarte a vos, no al hijo. Pero es esa gente que rompe algo, destruye algo, rompe una relación, hace cualquier cosa de su vida y con un simple disculpame piensa que se exoneran de su responsabilidad. Nuestros hechos a veces generan consecuencias que en vidas y en familias y en personas tardan años en superarlas. Hay decisiones tuyas que pueden involucrar a familias completas y que tardarán años en cicatrizar esa herida. Entonces el simplemente hecho de pedir perdón no paga las consecuencias. ¿Por qué les cuento esto? Porque la Biblia nos dice que Jacob, cuando va a cruzar el vado, se da cuenta de que él a su hermano lo dañó. Que en definitiva lo trampeó. Vamos a decir las cosas como son. Jacob lo trampeó a Esaú. Esaú se quedó en casa con los viejos y él se fue. Y la Biblia nos dice que entonces Jacob agarró de lo que le vino a la mano un presente, se dio cuenta que no solamente tenía que pedirle perdón a su hermano, también tenía que pagar lo que rompió, porque si no, entonces, en son del pedir disculpas, exoneramos de la responsabilidad que hemos asumido. A mí me hubiera gustado agarrar a los presidentes de los últimos 200 años de nuestro país, no solo para que pidan perdón, para que devuelvan lo que robaron, por ejemplo, porque el simple hecho de decir disculpen, no lo hice bien, no me di cuenta. Los últimos presidentes que tuvimos, es simplemente decir, mala mía, no te exonera de responsabilidad. Tomaste decisiones que destruyeron una nación, por ejemplo. Entonces Jacob se da cuenta que para entrar en una nueva dimensión, él tiene que pagar lo que rompió. Y entonces dice, yo tengo que pedirle perdón a Esaú, pero ¿sabe una cosa? Dice que agarró camellos, ovejas, bienes de todo tipo y empezó a mandarle a los hermanos grupos y grupos de personas con bienes. Y entonces le dice a sus mayordomos, lleven todas estas ovejas, lleven todos estos camellos, lleven todas estas riquezas. Y cuando Esaú les pregunte, le dirán, es para hallar gracia ante tus ojos. Y entonces llegó el momento de la verdad. Presentarse ante Esaú y demostrar arrepentimiento. La Biblia nos enseña que Jacob instruyó a Lea y a Raquel y a sus hijos para que cuando vean a Esaú se inclinen ante Esaú. Y desde Lea y todos sus hijos y Raquel, su hijo Josecito, y hasta las criadas, a medida que iban delante de Esaú se inclinaban. Y la Biblia nos dice que Jacob se inclinó 7 veces ante Esaú y le dijo, perdona hermano mío, perdona. Y dice que Esaú corrió al encuentro de Jacob y lo besó y lloraron. Se abrazaron.
Esaú, en definitiva, no era tan malo porque Jacob dice, yo he visto tu rostro como el rostro de Dios. Y entonces Esaú dice, ¿quiénes son todos estos? Y Jacob dijo, estos son los hijos de tu siervo. Y entonces Esaú le dice, pero Jacob, ¿qué querías con todos los bienes, todos los ganados que me mandaste antes? El hallar gracia ante tus ojos, porque yo te causé mucho dolor. Yo te casé noches que no pudiste dormir por mi culpa. Hubieron noches que sufriste por culpa mía. Esaú, yo te mando este presente. Y dice que Esaú dijo, no, déjate de pavada, quédate con lo tuyo, no hace falta todo esto. Y dice que Jacob dijo, no. Quiero que aceptes todo mi presente porque yo te he causado mal. Y Esaú aceptó el presente de Jacob por cortesía o porque de alguna manera Jacob reparó todo lo que rompió. Con tus disculpas no alcanzan. Hubieron familias que sufrieron por tu actitud. Rompiste todo. Hiciste de tu vida lo que quisiste. Le causaste dolor a un montón de gente y simplemente pidiendo perdón se soluciona. Jesús dijo que la salvación entró en casa de Zaqueo en pocas horas. Zaqueo lo escuchó a Jesús, lo escuchó, se dio cuenta la onda. Zaqueo era inteligentísimo. Era publicano y jefe de los publicanos y rico. Y entonces dice que Zaqueo, mientras escuchaba a Jesús, dijo, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguien, yo devuelvo por 4. Ahora escúcheme bien. En el libro de Éxodo, yo me tomé el trabajo de buscarlo. Y en el libro de Éxodo, capítulo 22, están las leyes de restitución. Y resulta, y a mí me gustaría que lo leas en tu casa, que cuando alguien hurtaba algo, parece que Zaqueo había hurtado algo. Me parece que Zaqueo se había quedado con alguna liquidación de impuestos que no le correspondía o algo por el estilo. Como buen emisario de la FIP, perdónenme el gremio, me parece que hay muchos de los saqueos metidos por ahí. Zaqueo había hecho su fortuna en base a algunas cosas que no eran de él. Porque él dice, si alguien he defraudado, quiere decir que defraudó. Y entonces Zaqueo dijo, si hay alguien que he defraudado, lo devuelvo por 4. Pero en Éxodo capítulo 22 estaba establecido que cuando una persona hurtaba, cuando una persona se quedaba con alguien que no era de él, lo tenía que devolver y devolver por 2. La ley decía que si a alguien lo agarraban con algo hurtado, lo devolvía por 2. ¿Usted se imagina si en nuestro país agarraríamos a todos los que han hurtado y devolverían por 2? Esto sería Disney, perdónenme. Pero Zaqueo dice, si algo he defraudado, lo devuelvo por 4. La ley de Dios, por 2. Entonces dice que Jesús dijo, hoy ha entrado la salvación en tu casa. Porque te diste cuenta que a veces con pedir perdón no alcanza. A veces hay que arreglar lo que rompiste. ¿Por qué? Porque hubo daño del otro lado, hubieron lágrimas, hubieron dolor del otro lado. Y si te toca restaurar y sos consciente de tu error, si querés entrar en una nueva dimensión, si querés cruzar el Jordán y vivir un tiempo distinto como el que le tocó vivir a Jacob después de todo esto, es hora de arreglar lo que rompiste. Es hora de ir al que defraudaste y devolver lo que robaste. Es hora de ir a esas personas que dañaste con tu actitud y pedir perdón y restaurarla y sanar. ¿Por qué? Porque ese es el día que entrará la salvación a tu casa. Y para terminar en esta noche, disculpen que me he tomado unos minutos de más. Si querés cruzar el Jordán, si querés vivir un tiempo tan especial, tenés que estar dispuesto a vivirlo. Jacob estaba dispuesto a todo. No seguiría un minuto más de su vida en esa situación. Él estaba dispuesto a morir porque se peleó con un ángel que no lo sabía. No tengo tiempo, pero la Biblia dice que peleó con Dios y venció.
Yo nunca pude con Dios, pero Jacob pudo. Y peleó con él un varón. Y dice que cuando vio que no podía, lo tocó, lo quebró. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y dijo, yo no te voy a dejar si no me bendices. Yo estoy dispuesto a todo. Yo si tengo que morir acá voy a morir, pero yo no sigo un minuto más de mi vida en esta situación. Yo no corro un día más en esta situación. Yo quiero que mi vida cambie definitiva y absolutamente. Mi realidad tiene que cambiar. Yo de acá no me muevo. Jacob estuvo dispuesto a vivirlo y a pagar el precio. Entonces la Biblia nos dice que él le decía, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Y el varón dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob deja de ser Jacob. Y ahora y por la eternidad se transforma en Israel. Le dio ese nombre para siempre a su nación. Y sostuvo una identidad que pasaría por muchas generaciones como el pueblo de Dios. Definió su destino, alcanzó su propósito, pero sobre todo, conoció el rostro de Dios. Porque dice la Biblia que Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. Jacob conoce el rostro de Dios. Y entra en una nueva dimensión cuando cruza Jaboc, cuando cruza el Jordán. Jacob ya no era el mismo. Es por eso que te pregunto en esta noche si te animás definitivamente a entrar en una nueva dimensión. Si realmente te animás en esta noche conmigo de cruzar ese riacho, ese vado, y dejar atrás 20 penosos años para Jacob, no sé cuántos los tuyos, años de incertidumbre, años de trampa, años de estrategias humanas, años donde nunca fue ni feliz ni completo. Y Dios quiere que seas feliz y completo. Y como diría un viejo inspirador llamado Demos Shakarian, el fundador del movimiento laico más grande que llegó en el mundo a alcanzar a miles y miles de hombres a los pies de Jesucristo, él le decía a la gente, el hombre que descubre su propósito y vive en él es la gente más feliz de la tierra.